El canal es entonces el medio a través del cual nosotros transmitimos el mensaje. Sin ahondar mucho, pero sí para que lo tomemos muy en cuenta. Cristo preparó el canal que es la iglesia de una forma sorprendente. El apóstol Pablo dice que nos revela cosas que estaban ocultas desde todos los tiempos en Dios, para que la gente pueda llegar al conocimiento de la verdad. Por eso hoy, quienes participamos de esta gran bendición, estamos participando, hermanos, es del cumplimiento de los planes eternos que tenía Dios. Cuando alguien lo considera, se da cuenta que no es cualquier cosa la iglesia. No es ser un miembro más de la iglesia, ¿sí? Es entender que yo participo de algo muy grande en la iglesia. Usted, independientemente de quién lo considere la gente, a usted Dios lo hizo partícipe de las inescrutables riquezas de su gracia. En el colegio, en la calle, en la casa, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. ¿Cómo cumple uno ese mandato que el Señor hizo de predicar? Bueno, sigamos. ¿Cómo cumple uno ese mandato de predicarle a todo el mundo y a toda criatura? ¿Cómo hago yo para ir a todo el mundo y predicarle a toda criatura? No eran sino 11. ¿Cómo hacían ellos para predicarle a todo el mundo y a toda criatura? Hermano, es que la cuestión es que yo también hago parte de todo el mundo. Por parte mía, estoy haciendo, si yo le predico a una sola persona, también la persona hace parte de su hermano, de todas las que le está predicando, de todas las que le está predicando. A mi familia, a mis padres, hacen parte digo yo, parte de la vida. Bueno, aquí habemos 10 esta mañana, 11 conmigo. 3, 6, 9, 10, 11. ¿Falta alguien? Pues de los que están. Imagínense que yo les digo a ustedes, vamos a montarnos una fábrica de cárnicos, pero la idea es que le vendamos a todo Colombia con ustedes. Hay que hacer mercadeo, buscar canales de distribución, hay que buscar personas que necesitan el mensaje que ellos vayan y lo lleven, como la obra misionera. Eso es una ambición muy grande, porque Anorí solo es grande para vender carne a todas las tiendas y a todas las casas. Pero pensar en todo el mundo, pensar en toda criatura, incluía todo el tiempo. Es decir, que la iglesia transmite un mensaje todo el tiempo. Y a mí no se me puede olvidar que el propósito es de que esto le llegue a todo el mundo, a toda criatura. Pero mira, hermano, que los apóstoles, ellos iban y en los pueblos ellos formaban líderes que siguieran predicando. Porque tenían claro que el propósito era Llevar a nosotros no se nos puede olvidar eso. Usted no es un apóstol en el sentido en el que ellos lo eran, pero usted participa del apostolado. Y el apostolado es poder hacer discípulos. El apostolado es poder predicarle a otros y que ese otro entienda que viene a la iglesia. Hermano, por ejemplo, antes de aquí para ir a Medellín, y aquí de Anorí para ir a Medellín era muy difícil. Entonces tenían distintos puestos. Por ejemplo, a la gente, por ejemplo, a una persona que iba a ir a Medellín, una mujer, digamos, la llevaba aquí en un tablete hasta cierta parte, lo cogía otro. ¿Entiendes? Y así mismo se avanzaba en la predicación.
Entonces llevaba hasta aquí, pero eso lo llevan hasta más allá, así siempre expandiendo. Amén. Entonces, miren, el canal de Dios fue preparado de la mejor manera. Por algo el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi propia iglesia, para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros somos. Somos el canal de Dios para transmitir el mensaje. ¿Listo? En la comunicación, el mensaje y el canal son muy importantes, pero también el contexto en el que se da la comunicación. Si hablamos de la interpretación bíblica, reiteramos el contexto bíblico. Si hablamos de nuestra tarea de transmitir el Evangelio, de predicar el Evangelio, tenemos que hablarlo desde nuestro propio contexto, ya no el contexto bíblico, el nuestro. Ya le extraje a la Biblia el mensaje para mí, el contenido apropiado para mí, el que pide Dios de mí, el que espera Dios de mí. Ahora necesito yo en mi propio contexto. Por eso quienes han querido judaizar a la gente, quienes han querido legalizar el Evangelio, se equivocan. Ese no es nuestro contexto. Nosotros no tenemos aquí que poner a la gente a que se arrodille a tal hora y que se deje crecer la barba, ni que no, esos son legalismos. Dice la Biblia que pueden tener algún tipo de agrado, pero que no transforman a nadie. El contexto nuestro, porque lo que aquí es pecado puede ser que en otro lado no sea pecado. Así que yo tengo que predicarles a mi contexto, ¿sí? Y hay cosas que en otro lado son vistas como una vulgaridad que aquí en nuestro entorno, en nuestro contexto, no lo es. Así que es aquí donde debemos acomodarnos, no cambiando el mensaje bíblico, sino entendiendo la realidad que vive la gente actual, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos años el cristiano era una vergüenza, hoy todo el mundo es cristiano, ¿sí? Antes de decirle a alguien Dios te bendiga, le quitaban la mano, hoy todo el mundo dice Dios te bendiga. Entonces yo tengo que predicarle a las personas que creen que ya tienen el Evangelio, que creen que ya son cristianos, ¿sí? Tengo que predicarles en ese contexto. Entonces el mensaje, el canal, el contexto, el emisor, que es quien está transmitiendo el mensaje, gracias a un proceso de codificación o cifrado, es decir, de interpretación, mediante el cual con ciertas señales y códigos él usa o transmite ese mensaje. Reiteramos, nosotros, como dice Pablo, solo somos colaboradores de Cristo. O como lo dijera Juan en algún momento, solo soy la voz en un desierto. Pero aquí el emisor es Cristo. Yo tengo que poner a que la gente no me vea a mí, sino a Cristo. Que no crea que me van a seguir a mí, o que soy yo el que los quiero volver evangélicos, sino Cristo. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente en esta comunicación el receptor es muy importante. Por eso, hermanos, a mí me encanta la iglesia algo actualmente. Vean, estamos predicando en los templos, estamos predicando en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en las cárceles, en las calles, en las instituciones públicas, tales como batallones, CAI de policía. Estamos predicando en las veredas, estamos predicando en cuánto lugar. En las redes sociales. Ahorita todo esto es una bendición que Dios nos ha regalado con todo esto de la pandemia, porque nos adueñamos de las redes sociales. Predicaciones por todos lados. Yo estoy trabajando en el Comité Distrital de Instituciones Públicas con los militares, y con ellos se hacía eventos, actividades, solo con ellos, y todo eso está frenado, está parado. Pero ustedes vieran las redes sociales, eso no para. Esa gente manda audios, esa gente manda una reflexión de aquí, los encargados del comité mandamos a cierta hora, y eso es las redes sociales en este momento una gran herramienta. Entonces, hermanos, la iglesia entendió que lo importante aquí es la gente,
Lo importante aquí es la gente. Por eso ya no echamos a nadie. Y ese asunto de que no nos importa el montón ya está mandado a recoger. Sí nos importa el montón. ¿Sí? No por el hecho de tener mucho, sino porque tengo la oportunidad de que si está ahí me escuche. Porque ustedes no escuchaban antes eufóricamente a alguien decir, es que aquí no necesitamos cantidad, sino calidad. Mentira, aquí sí necesitamos cantidad. Necesitamos que esa cantidad sea calidosa. Pero yo no, pues no es mejor con 2 buenos que con 10 malos. No, es mejor con esos 10 para que le predique a esos 10. Si de esos 10 2 son buenos, gloria a Dios, pero no puede desmeritar a los 8. Así me decía Espinosa en estos días. Que no tengamos calidad en la misión. Porque se les olvida que Cristo vino fue a buscar pecadores. Pecadores. Entonces, eso en la comunicación son los elementos que incluye la comunicación, pero que para nosotros tienen mucho sentido. Lección número 3. Elementos gramaticales básicos, elementales. Muy bien, entonces las palabras en nuestro idioma están compuestas por estos elementos. El primero, los monemas. Es muy importante que le prestemos buena atención a esto. ¿Qué es un monema? Es la unidad más pequeña que ya tiene significado dentro de una palabra. ¿Sí? Dentro de esa palabra grande que usted conoce hay una unidad que ya tiene significado. Ahí dan algunos ejemplos. Por ejemplo, en la palabra los, la L y la O es un monema y ya tiene significado. La S es otro monema y ya tiene significado. Y usted preguntará, ¿qué significa una S? Una S significa plural, porque no es lo mismo decir el estudiante que decir los estudiantes. ¿Sí? No es lo mismo decir borracho a ponerle una S y decir borrachos. Así que esa sola ya tiene un significado dentro de la palabra, y es que me muestra pluralidad. ¿Sí? Eso es un monema. Entonces, los monemas se clasifican en lexemas y en morfemas. Entonces, hagamos un paréntesis. Cuando usted quiere conocer muy bien el significado, se tiene que detener a las palabras, no solo en el texto completo, sino en cada palabra. Pero dentro de cada palabra se debe detener en los monemas, que son los significados primarios de esa palabra. ¿Sí? Los principales dentro de esa palabra. Y cuando usted ya conoce, eso es cuando usted hace un estudio dentro del significado de las palabras, usted investiga la raíz etimológica de las palabras y allí le fraccionan la palabra para que usted entienda si es una palabra compuesta o si es una palabra simple. ¿Sí? Ya enseguida vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces, cuando es una palabra compuesta, yo me tengo que ir a la raíz inicial de esa palabra para entender el significado de dicha palabra. Entonces, esos monemas, que son las unidades más pequeñas con significado, se componen de lexemas y de morfemas. ¿Qué es un lexema? Es la raíz, o son los monemas, como lo decíamos ahorita, que contienen el significado principal de la palabra. Por ejemplo, en la palabra hijos, el lexema es H-I-J. Con ese H-I-J yo ya tengo el significado de la palabra. Pues más que abreviatura, es la raíz de la palabra.
Porque con H y J yo puedo hablar de hijas, de hijos, de hijitos, ¿sí? Porque esa es la raíz de la palabra. Entonces, cuando hablo de hijitos, su significado se traslada allá, ahí. Eso es un lexema, es la raíz principal de la palabra. Y el morfema son los monemas que se añaden a los lexemas, es decir, tengo aquí, este es el lexema de esa palabra, ¿verdad? Pero la palabra inicial era hijos. Aquí tengo mi... A ver. Aquí tengo mi lexema, que es la raíz inicial, pero que esto de entrada ya tengo que identificar que es el monema de esta palabra hijos. ¿Sí? Recuerden que el lexema es una de las dos composiciones del monema. Mono viene de la expresión uno. ¿Sí? Entonces, esto primero de aquí, que es esto, es este monema que se convierte en el lexema porque es la raíz del significado de la palabra. ¿Sí? Y esto otro es lo que yo le anexo a este lexema para que se convierta en la palabra completa. Entonces, os viene a ser aquí el morfema para completar la palabra hijos. ¿Listo? Es morfema porque le convierte en bar. Morfema es porque le convierte en bar. O sea, puede ser hijos, hijas, hijitos. Sí, esos son los morfemas. Se llaman así. La palabra mor significa forma. ¿Sí? Eso significa forma. Entonces, necesito de ese morfema para poderle dar forma a esta palabra hijos. ¿Listo? Muy bien. Las palabras son signos lingüísticos que se reconocen en la escritura porque aparecen separadas por espacios en blanco y están formadas por uno o más monemas. Ejemplo, ahí aparece el ejemplo, ustedes lo tienen ahí. Mata está compuesta por mat, que sería el lexema o el monema, la raíz inicial, y esa terminación o esa composición de a, que es lo que le da forma a la palabra. Muy bien, ahí aparece un cuadro donde aparecen las clases de palabras. Era lo que les mencionaba ahorita. Una palabra simple es que tiene un solo lexema. Ejemplo, la palabra casa. Tiene un solo lexema porque la palabra en sí o la raíz del significado está en toda la expresión de la palabra. Las palabras compuestas entonces son las que tienen dos o más lexemas y ahí aparece sacapuntas, ¿cierto? Es una palabra compuesta. Las palabras también son monosémicas cuando tienen un solo significado. Por ejemplo, junio no tiene ningún otro significado. Las palabras polisémicas tienen varios significados entre sí. Ejemplo, as puede ser uno de los palos de la baraja, o as también puede ser un punto único en la cara de un dado. O por ejemplo, la palabra bomba. ¿Qué es una bomba? Hay varios tipos de bombas. ¿Qué es una bomba? Una bomba es para sacar agua. Eso. Entonces es un elemento a través del cual riego agua, ¿cierto? Pero esa misma bomba que puede ser un elemento explosivo, ¿verdad? Una bomba para decorar. O puede ser una bomba de plástico, De plástico. sí, de caucho.
¿verdad? Entonces miren cómo esta sola palabra es lo que se conoce como una palabra polisémica, porque tiene diferentes significados la misma palabra. Entonces, de acuerdo, ahí es donde usted necesita entender el contexto en el que se dijo y todo lo que incluye el texto. Es decir, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, de qué tema venían hablando y todo eso. ¿Listo? También se conocen algunas palabras como homófonas, que tienen igual pronunciación pero diferente significado. Si yo digo votar, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice allí? O sea, ¿qué significa esa palabra votar? Tirar, Llorar. tirar, arrojar, Derechar. botar, tirar, Botar. no es así. Votar por alguien. Botar, ¿Qué dice ahí? botar, Votar por alguien. Listo. Bueno, Es este votar es diferente a este votar. ajá, ¿Por qué? no güey, Porque votar, cuando usted tiene una pelota de caucho y le hace así, eso es votar. Usted está haciendo que ella bote, rebote, ¿sí? no es rebote, cuando uno le hace una pelota está Ya cuando Esa es una palabra compuesta. Rebotar es hacer que bote varias veces. la primera es un bote, ya la segunda ya rebote. Entonces, aunque tienen la misma pronunciación, tienen diferente. Es distinta esta porque es esta misma palabra la que significa cosas distintas. Esta de acá tiene la misma pronunciación, pero diferente significado. ¿Listo? Las palabras antónimas tienen significados contrarios. Ejemplo blanco y negro. Las palabras sinónimas, ustedes ya saben mucho de eso, tienen significados semejantes. Las palabras primitivas no proceden de ninguna otra palabra, ¿sí? Y las palabras derivadas se han creado a partir de una palabra primitiva. En las palabras derivadas se encuentran los prefijos, que son los afijos que preceden al lexema o raíz y se clasifican en prefijos significativos cuando cambian el sentido del lexema, ejemplo, proponer o anteponer, etc. Y en prefijos apreciativos cuando modifican el sentido del lexema. Sí, entonces yo digo super alto o extra plano. Ya les voy a ir dando un poquito de eso. ¿Cuáles son los prefijos significativos en esas palabras derivadas? Perdón. ¿Cuáles son? A. Ahí aparecen los ejemplos atraer o abanderar. ¿Sí? Ese prefijo a lo que hace es unir, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo traer que ponerle este prefijo a y unirlo y decir que estoy es atrayendo algo. Y lo pudiéramos decir también como esa expresión abanderar, que tiene allí el prefijo a, lo que hace es darle a una persona un reconocimiento, abanderarlo, bueno, ustedes ya lo saben. Ahí están entonces la lista de una cantidad de prefijos, an, ante, anti, ¿sí? Y aparecen algunos ejemplos allí, que lo que indica es que son palabras que derivan de otra, porque se les aumenta un prefijo. El prefijo puede ir antes o puede ir después.
Ahí hay algunos ejemplos. Muy bien. Hablemos un poquito de la sílaba. Anticristo, contradecir. La sílaba es una unidad fonética del vínculo hablado. Carece de significado y está formado por uno o varios fonemas que se pronuncian en una emisión de voz. Entonces, todas las palabras están compuestas en sílabas. Y esa sílaba dice que es el sonido, el primer sonido que a la hora de expresar una palabra yo pronuncio. Por ejemplo, si hablamos de culto, ¿cuántas sílabas tiene la palabra culto? Yo no pronuncio nada cuando digo, ¿verdad? Sino cuando ya expreso cul. Y aquí sería la segunda sílaba, to. A estas franjas que ya producen un sonido, es que yo le puedo decir que se llama una sílaba. Perdón, hermano, preguntan que a qué hora vamos a almorzar para allá. ¿A la 1? ¿O a las 12:30? 12:30. 12:30 y a la 1:30 regresamos. 12:30. Muy bien. Entonces, esas son las sílabas. Dice que en nuestro lenguaje la sílaba puede estar formada hasta por 5 letras. Y ahí da un ejemplo de la palabra trans, ¿cierto? Trans, que sería la primera sílaba de transporte. Según el número de sílabas que tengan las palabras, entonces se clasifican en monosílabas o en polisílabas. Monosílabas que tienen una sola sílaba y polisílabas que poseen más de una. ¿Sí? No hay necesidad de darle más vuelta a eso. Lección número 4, oración gramatical. Bueno, en la oración gramatical, ella está formada por un conjunto de palabras las cuales cumplen funciones diferentes, concediéndole un sentido a la idea expresada. Entonces, la oración tiene muchas palabras diferentes, pero que al unirlas tienen sentido. ¿Sí? Por eso hay oraciones sin sentido. Una oración sin sentido, ¿cuál será? Lo mismo que estamos diciendo. Listo. No, son la unión de palabras que no son coherentes, que no encajan, que no tienen sentido, aunque eso es una redundancia. Yo voy para arriba. Yo subo para arriba. No, pero ya ve que culturalmente esa oración tiene sentido. ¿Sí? Pensar que si vamos para abajo. Sí. Si subimos. Y está. Sí tiene sentido. Mañana comida más. Puede ser algo así. Aunque para mí una oración que no tiene mucho sentido es ¿de dónde proviene Dios? No por la oración en sí misma, sino por la pregunta, por la respuesta a la pregunta. A mí me han hecho esa pregunta. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo se frita este marcador? ¿Cómo? Esto no se aplica. Esto no se frita, ¿verdad? Porque hay cosas que se fritan y hay cosas que no se fritan. Hay cosas que son creadas y hay cosas que no son creadas. De lo creado yo puedo preguntar cómo se creó el hombre, pero de lo que no es creado yo no puedo preguntar cómo se creó Dios, porque no es un ser creado. ¿Sí? Entonces, lo que la gramática nos enseña es a unir palabras con un sentido, ¿verdad? Que tengan un sentido. Muy bien.
Dentro de la oración entonces encontramos la frase. En un sentido gramatical llamamos frase a cualquier grupo de palabras unidas, conexo y dotadas de sentido. Por ejemplo, el perro del vecino. Ahí, hermano, ya hay una oración, ya hay una frase dentro de una oración. El concepto de frase es más amplio que el de oración, porque de hecho toda oración es una frase, aunque no toda frase sea una oración, por la composición de la oración que ya la vamos a ver. Elementos de la oración. Toda oración gramatical consta de dos elementos fundamentales. El primero de ellos es el sujeto, ¿sí? Y luego el predicado. Dentro de la oración, el sujeto es la persona, el animal o la cosa que realiza una acción, y eso es lo que se dice en dicha oración. Entonces ahí aparece el ejemplo: Pablo viajó a Éfeso. Ahí Pablo es el sujeto, ¿sí? Y viajó a Éfeso es el predicado. ¿Listo? El predicado entonces es la acción que realiza el sujeto. Ahí está ya. Dentro de ese predicado aparece el predicado verbal, que es el que se emplea cuando el verbo es diferente a ser o estar. Y está escrito en la oración: Ruth acompañó a Noemí. Acompañó a Noemí es el predicado, pero es un predicado verbal, porque no aparece que Ruth sea o que esté, sino que la acción es que acompañó. Que acompañó, en este caso en la oración, acompañó a Noemí, es el predicado. Se conoce como predicado verbal porque no está acompañado, porque es diferente a ser o estar. El predicado nominal se emplea cuando está formado por los verbos ser o estar. Ejemplo: Jesús es. Ahí está, ¿sí? Los verbos ser o estar. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Muy bien, hablemos un poquito acerca de las clases de oración. Ahí aparece un cuadro en el que usted ve las clases de oración. La primera, la oración enunciativa o aseverativa, que lo que hace es expresar un hecho afirmando